Desde pequeño se me inculcó todo lo relacionado con lo esotérico. Mi abuela era muy creyente y decía que yo tenía un don. Nunca lo tomé en serio, pero me di cuenta con el tiempo que eso podía dejar muchas ganancias. Y honestamente a mí, el dinero me gustaba más. Aprovechando los conocimientos heredados por mi abuela, hacía trabajos sencillos y cobraba grandes sumas de dinero. No estoy seguro si fue la falta de fe en lo que hacía, pero cuando las cosas no resultaban, me mudaba a otro lugar y continuaba amasando ganancias. Así pues, iba de pueblo en pueblo. De alguna forma las personas creían en mí y dejaban sus problemas en mis manos. Con el tiempo, me asenté en una ciudad, pero para continuar con el negocio, viajaba a las zonas rurales aledañas y conseguía clientes. Un día me abordaron para ir a una casa. Contaban que ahí había escondido un tesoro, pero la entidad que lo resguardaba era demasiado agresiva, así que, brujo que iba a averiguar, brujo que huía para no volver. Me pareció interesante, podía ser entretenido el asunto y cobrar por cada sesión mucho dinero. Había encontrado sin buscar mi pequeña mina de oro. Cuando llegué al lugar, una casa muy humilde, noté que no era el único buscando sacar dinero. Había un par de personas más. Eran una anciana y su nieto. Ellos decían que podían hablar con los espíritus usando como medium a la viejecilla. El espíritu entraba en ella y su acompañante servía como una suerte de traductor para los presentes. Justamente yo llegué ese día a unirme a la sesión, pero como bien dicen, ladrón reconoce a ladrón. Tuve como idea un plan para tumbarles el teatro y quedarme yo con todo. Empezamos la sesión. Yo me senté justo al lado de aquella mujer. Actué como si estuviera convencido de lo que veía todo el tiempo. Ella, según su nieto, había sido poseída por un espíritu prehispánico llamado Pluma Dorada. La anciana murmuraba cualquier cosa y su acompañante traducía la información para los demás. De pronto comencé a sacudirme fuertemente y a hablar con una voz más grave, simulando también una posesión. Tomé de forma firme el brazo de aquella mujer mayor. La miré por un segundo y grité: «Tú no eres nadie». Comencé a gritar descontroladamente. La mujer y su nieto se asustaron tanto, quizás sabiendo que no podían controlar la situación, y salieron huyendo para no volver. Aún así, continué por unos minutos con mi actuación, hasta que una persona de la casa me vació encima un atomizador completo lleno de agua bendita. Había logrado mi cometido. Ahora era yo quien podía exprimir cada centavo de esa casa. Para garantizar un pago ese día, después de lo ocurrido, hice una especie de limpia y un ritual que hacía mi abuela. Seguí cada paso como ella lo hacía. Aunque no creía del todo en ello, trataba de seguir los rituales como los recordaba cuando era pequeño. Yo me trasladaba en auto. También eso me ayudaba a justificar el alto valor de mi servicio. Y por si alguna razón se me hacía tarde, podía irme a casa sin problemas. Recibí el pago. Cobré lo que las personas que huyeron no pudieron y un extra por mi trabajo. Conduje por un par de horas. Estaba tan emocionado por la cantidad de dinero que recibí que perdí la noción del tiempo. Cuando estaba por llegar a casa, eran más de las 3 de la mañana, pero era lo que menos me importaba. Venía escuchando en el coche la radio, hasta que, antes de llegar a una intersección en cruz, la señal comenzó a tener interferencia. Era como si alguien intentara hablar por medio del ruido blanco. Me distraje unos momentos para tratar de sintonizar, pero algo inusual me hizo sobresaltar. Era el canto de un gallo. Se escuchó tan cerca que podía jurar que estaba dentro del coche. Al levantar la mirada para observar el camino, justo en medio del cruce, vi a un hombre montado en un caballo. Creí que era alguien del pueblo que me habría seguido, pero esa idea cambió conforme me acercaba al jinete. Era un hombre con vestimenta de charro color negro, los botones dorados muy brillantes y un sombrero grande. Su rostro no era visible, el caballo era oscuro, tanto que el brillo de su pelo destellaba de color azul, los ojos brillaban en tonos rojos y del hocico le salía vapor de forma exagerada, como si su respiración fuera muy violenta. Decidí ignorarlo y pasar por un lado, pero su presencia me era muy incómoda. No podía dejar de verlo. La interferencia de la radio aumentó, incluso el volumen era más alto. Pasé el cruce y al avanzar unos metros, por curiosidad, miré por el retrovisor. En ese momento, el jinete golpeó con una cuarta al animal. Este relinchó. Aún recuerdo con miedo cómo ese sonido recorrió mis huesos. Comenzó a correr detrás de mí.
Me sentí en peligro y por instinto aceleré a fondo. Comencé a ir tan rápido que el volante comenzó a vibrar, pero fácilmente me dieron alcance. La cara del caballo quedó justo en mi ventanilla, pero sus pezuñas no se escuchaban. En la radio continuaba la interferencia y podía escuchar gritos de personas. Aquel charro golpeó con su cuarta otra vez al caballo y me rebasaron fácilmente, hasta desaparecer en el camino, y el coche se apagó. Después de varios intentos logré arrancarlo de nuevo y llegar a casa. Esa noche no pude dormir. Había prometido volver, así que regresé un par de días después. Esta vez fue muy temprano, para evitar regresar de noche. Aún con todo esto, quería más dinero. Tenía miedo por primera vez, pero mi ambición podía más. Al llegar muy temprano, las personas me invitaron a desayunar. Como forma de convencerlos de que esto era en serio, decidí contarles lo ocurrido con el charro. Un señor mayor de los que vivían en la casa interrumpió y preguntó: ¿oíste el canto de un gallo? A lo cual afirmé. Ese detalle no lo mencioné cuando les conté la historia. El hombre terminó por decirme: a quien tuviste fue al amigo, al diablo. O estás de suerte o te estás metiendo en cosas que no conoces. Cobré lo más que pude y después de ese día no volví a ese lugar. Si se preguntan, sigo haciendo lo mismo, solo que ahora no viajo de noche. Yo soy la máscara de los hilos rojos.